En mayo de 1989, asumió la presidencia el señor Carlos Saúl Menem, candidato del Partido Justicialista, venciendo a la Unión Cívica Radical. Menem trabajó desde el principio de su mandato para reformar la estructura del Estado, privatizar el sector público e industrial, establecer políticas de libre comercio y continuar con las leyes de perdón a los militares involucrados en la dictadura. Cuando Carlos Menem asumió el gobierno, la inflación y la falta de recursos para hacer frente a la deuda externa creaba serios problemas económicos. En su primera presidencia, Menem prometió un salariazo y envió al Congreso diferentes proyectos de leyes, entre ellos la privatización de empresas públicas y el plan de convertibilidad austral. Los objetivos de estas medidas eran impedir la inflación, reducir los gastos del Estado y la deuda externa, y fomentar la entrada de capitales extranjeros al país. También decretó el indulto a los excomandantes condenados, y formalizó la creación del Mercosur. Realizó una reforma a la Constitución Nacional. Los puntos a modificar fueron acordados en el Pacto de Olivos. Las reformas económicas. El ministro de Economía Domingo Cavallo desarrolló el plan de convertibilidad y este se basaba en el reemplazo del austral por una nueva moneda llamada peso. La nueva moneda sería convertible, es decir, que cualquier persona podría cambiarla por otra divisa. El gobierno privatizó las empresas públicas que producían bienes y prestaban servicios, como por ejemplo los ferrocarriles y las industrias petroleras. El argumento para privatizarlas era que estas empresas estaban produciendo insuficientes y generaban gastos que el país no podía afrontar. El plan de convertibilidad redujo rápidamente la inflación. Por 10 años el valor de la moneda argentina estaba equiparado al valor del dólar norteamericano. Un dólar era igual a un peso. La obra de gobierno de Menem mostró total sumisión a los Estados Unidos y a Gran Bretaña en las relaciones internacionales. Menem describió a esta política como relaciones carnales. Como sucede con el consenso de Washington y la doctrina de los Chicago Boys, otorgaron el control de la economía argentina a las multinacionales, las corporaciones y los grandes grupos financieros. La reforma constitucional permitió que Menem se presentara nuevamente como candidato y ganó con el 50% de los votos. El modelo económico mostrado en 1991 comenzó a mostrar grandes problemas. La economía argentina había entrado en recesión. Esto lograba que la convertibilidad y el valor del peso igual fuera más costoso que la de un país. Creció la desocupación y la pobreza. La primera presidencia empezó bastante aceptable, con cambios positivos, y después no. Se privatizaron muchas empresas estatales, aerolíneas, YPF, Telefónica, que en ese momento era Entel, y sucedió todo lo que sucedió, que arrastró la crisis que le siguió, que fue con el gobierno de la Rúa, y el desencadenante en el 2001, la crisis del Corralito y todo eso. En la primera presidencia de Carlos Menem, que asumió en el año 89, tenía 15 años. En el primer mandato estaba terminando de estudiar, y después en el segundo sí tenía trabajo, pero fue en negro también. No perdí el trabajo por la crisis, fueron problemas personales. Sobre el plan de convertibilidad, fue bueno al principio, pero después nos costó a todo el pueblo argentino mucha desazón, mucha bronca por todo lo que aconteció después. Así que no estoy de acuerdo, no fue bueno, nada. Tuvo un impacto negativo en el país, más o menos como lo que está pasando hoy en día. Cerraron muchas empresas, fábricas. De hecho, el abuelo tenía su negocio y perdió todo perdió, por el plan de convertibilidad. Era impagable todo, es lo que te puedo decir.